¿Que es una mentira, inofensiva, que tus padres te dijeron que la discurso discreta te equivocó? Señor Yuk vive en el gabinete debajo del fregadero de la cocina, y si alguna vez abriéramos el gabinete, nos comería. Estaba aterrorizado de ese gabinete durante años. Finalmente, me di cuenta de que los limpiadores del hogar se mantuvieron bajo el fregadero, por lo tanto, señor Yuk, para mantenernos alejados y seguros de edición, no tenía idea de que era algo con un comercial y pegatinas. Supongo que mis padres lo hicieron ellos mismos. Wide What Reddit Comments puede enseñarte LOL. El control de envenenamientos distribuyó adhesivos con un personaje llamado Mr. Jack para colocar en productos tóxicos. Son pegatinas redondas, similares a una cara sonriente, pero de color verde y con una expresión desagradable. Mi papá dijo que podría levantar un auto con 10 personas. También que él era secretamente Hulk, pero nunca transformó porque era realmente bueno controlando su ira. Recuerdo que al día siguiente me jactaba a los niños en mi clase y los debate todo el día sobre cómo es cierto y mi papá no mentiría. Un abuelo narraba cuentos de manera excepcional, mientras que su hijo, conocido por su credulidad, causó revuelo en su clase de jardín de infantes. Contó a sus compañeros que su padre era un pirata, lo que provocó una pelea en el recreo. Esto resultó en conferencias entre padres y maestros bastante incómodas. Cabe mencionar que, en realidad, el padre tenía un empleo en una oficina del Ejército del Aire, nada que ver con la vida pirata. Tenía el mal hábito de masticar mis uñas cuando estaba en el 6º grado. Mamá me contó una historia sobre una chica que se masturbó en las uñas y accidentalmente se tragó una pequeña pieza. La uña continuó creciendo en su estómago hasta que se asomó a través de su estómago y la abre desde adentro y tuvo que someterse a una cirugía. Nunca me masticé las uñas después de eso. Una compañera de clase de mi abuela masticaba y tragaba su cabello tanto que tuvo que someterse a una operación para extraerlo. O al menos eso fue lo que me comentó. Después de que mis padres se separaron, mi madre vino a visitarnos. La visitamos en la casa de nuestro tío, y en un momento mi papá salió a cigarrillos y no regresó. Durante más de 20 años pensé que mi papá nos había abandonado y no vino a buscarnos. Resulta que nuestra madre nos secuestró y cuando nuestro papá recuperó, nuestro tío lo encontró en la puerta con una escopeta y le dijo que se fuera. ¿Existía alguna razón detrás de la decisión de pedirle que se fuera apuntándole con una escopeta? Tal vez no había una razón válida, solo el deseo de obtener la custodia exclusiva. Sin embargo, en situaciones así, las motivaciones pueden ser impredecibles y es difícil conocer la verdad detrás de cada decisión. A veces, lo que parece irracional puede tener su origen en experiencias pasadas que no se revelan fácilmente. Los policías podrían venir y llevarme a Jubie por cualquier delito doméstico. Habitación desordenada, sin platos, no riegando plantas, mamá se subía al teléfono y pedía el jefe, así que me iría para hacer el trabajo. Cuando crecí y me di cuenta de que estaba llena de eso, en realidad llamó a la policía para informar que estaba tomando drogas. Los policías la rechazaron correctamente. Es gracioso pensar en eso. De chiquito creía que mamá tenía todo bajo control, pero al final solo era su manera de motivarme. Recuerdo haberme preocupado, tratando de mantener todo en orden para evitar problemas. Y al final, la policía ni se creía la historia sobre las drogas. Es curioso cómo a veces los adultos exageran, aunque sus intenciones puedan ser buenas. Un día caminé a casa borracho desde la casa de un amigo, y aparentemente no pude desbloquear la puerta de la casa, y comencé a vomitar y desmayarse en el porche. Durante años me dijo que me encontró en el porche con un pastel de cumpleaños en mi regazo. Más tarde en la vida me dijo que hizo esa última parte, pero durante años no fui a un par de tiendas que estaban en la ruta de casa porque tenía miedo de haber robado un pastel. Definitivamente haría una broma a alguien con algo así, jaja. No tengo hijos, pero mis hermanos y amigos sí, así que me imagino una situación bastante divertida, jaja. Aunque probablemente lo revelaría casi de inmediato, jaja. Cuando tenía 6 años, mi papá me dijo que los extraterrestres cayeron a la Tierra usando duchas de meteoritos como cubierta para que no se noten en el radar. Viví en los suburbios de Arizona, que tiene muchos cielos sin nubes e iniciativas de cielo oscuro, leyes diseñadas para reducir la contaminación lumínica. Básicamente no se puede ver duchas de meteoritos cuando están sucediendo, lo cual es bastante regularmente. Ese es el comienzo de mi insomnio. Cuando era pequeño, escuché una historia de que los humanos fueron creados por extraterrestres que se aparearon con chimpancés. Esto ocurrió mucho antes de que se hablara de antiguos alienígenas, así que no sé de dónde salió esa idea.
Qué interesante, esa teoría habría sido fascinante de explorar. Mis padres me dijeron que la gente judía no posee perros y que me dejaron y mi hermano asumir que era una especie de regla religiosa estricta, por lo que no seguimos pidiendo uno. Como tal, mucho después de que me di cuenta de que era una mentira, todavía evitaba a los perros y no obtuve uno hasta que tenía 40 años, momento en el que me di cuenta de que los perros son lo mejor de todos y que había perdido muchos años sin tener uno en mi vida. No sé si eso cuenta como desordenado, pero definitivamente me entristece, porque me perdí muchos años increíbles con los perros. Es curioso cómo a veces las creencias de los padres afectan nuestras decisiones. Pensar que no podías tener un perro por alguna regla religiosa y luego darte cuenta de que era solo una excusa. Eso de evitar a los perros hasta que eres más grande es un buen recordatorio de que nunca es tarde para disfrutar de las cosas. Aunque te lastime un poco mirar atrás, lo importante es que ahora tienes la oportunidad de crear buenos momentos con ellos. Cuando era niño tenía una pequeña asignación de $5 cada semana. Lo único que compré para mí fue un videojuego una o dos veces al año. Así que ahorré la mayor parte de ese dinero, pero cuando mis padres notaron cuánto lo ahorré, siempre lo llevaron. Al principio creí que estaban ahorrándolo para más tarde, pero finalmente sabían mejor. No estoy seguro de qué tipo de lección querían enseñarme, pero aprendí a quemar el efectivo tan pronto como lo obtuve o se lo quitarán. Realmente me equivocó una vez que me volví a independ. La historia de ahorrar y ver que te quitan el dinero es común. Recuerdo que también me pasó. Tenía una pequeña cantidad de dinero que guardaba, pero siempre había alguien que lo tomaba. Al final, aprendí a no guardar nada, así que lo gastaba en cosas inmediatas. No sé si eso es bueno o malo, pero al menos no tenía que preocuparme por perderlo. La independencia trae sus propios retos. No me equivocó, fue simplemente divertido y todavía lo pienso hoy. Un día, el auto de mi papá estaba roto y le pregunté qué pasó. Él dijo, ¿ves cómo están las nubes hoy? Entonces, cada vez que se ven así, los autos no funcionarán. Y no por un segundo pensé en los otros autos que iban a la calle frente a nuestra casa jajajaja. Mi papá era divertido y creativo. Dios descansa su alma. No sé si podré describir las nubes, pero es cuando todos son esponjosos que cubren todo el cielo y parecen un campo de nubes. Es una historia curiosa. A veces los padres tienen respuestas inesperadas. Lo que dijo tu papá es gracioso, como asoció las nubes con los problemas del coche. Las nubes pueden ser un tema muy creativo. Supongo que eso es lo que hace que los recuerdos sean especiales, esos momentos que no te esperas. Es bonito recordar a alguien de esa manera, con una sonrisa. Mis padres me dijeron que tenía que tener cuidado colgando fotos en la pared porque si juzgaba mal los espárragos, golpearía un cable eléctrico y moriría. No me atreví a colgar una foto en una pared hasta los 30 años y mi tía me dijo que mis padres me dijeron que, para evitar colgar estúpida mierda emo en mis paredes en la escuela secundaria. Eso es bastante curioso. Pasé por algo similar. Mis padres también eran muy cautelosos con cosas de la casa. Me decían que no tocara nada eléctrico porque podía electrocutarme. Espero que la próxima vez que cuelgue algo, no sea por miedo, sino porque realmente quiero. Al final, somos más libres de lo que nos hicieron creer. Mi papá me dijo dos malos sobre mis dientes, el hilo dental debería tomar al menos 5 minutos. Si no vas a pasar tanto tiempo, no te molestes. Como resultado, nunca hundí hilo dental. Han confirmado que eso no tiene sentido por múltiples higienistas y dentistas, el hilo dental es bastante rápido. Tomó años para acostumbrarse al hilo dental. No necesitas cepillar las superficies de mordida de tus dientes. Simplemente consigue el resto a fondo y estarán bien. ¿Adivina dónde obtuve mi única cavidad y cavidad? Ahora cepillo la superficie de la mordida. Mi papá decía que el hilo dental debía llevar al menos 5 minutos. Así que nunca lo usé. Después de años, aprendí que era falso y que es rápido de hacer. También decía que no hacía falta cepillar las superficies de mordida. Adivina dónde tengo mi única caries. Ahora siempre cepillo esas áreas. Al final, aprendí a cuidar mejor mis dientes, aunque me costó un poco. Conseguirían nombres para ciertas frutas y nos los enseñarían como sus nombres reales. Era su pequeña broma interna de la que me hicieron una parte a mí y a mi hermana, sin decirnos que era una broma. Así que imaginé las miradas que obtuve en la escuela cuando vi a un amigo comiendo un durazno y dije, me gustan los kikiros también. Eso me recuerda a cuando mis amigos y yo inventábamos palabras para cosas comunes. Un día, llamamos frescolín a una fresa y uno de ellos lo usó en una tienda.
El vendedor lo miró raro. Al final, nos reímos mucho. Esas cosas hacen que la infancia sea más divertida. La creatividad de los niños es algo especial. Cuando tenía como 6, decidí descubrir cuánto dinero teníamos. Le pregunté a mi papá si teníamos $100 y él dijo que sí. Le pregunté alrededor de 200 y él dijo que sí. Pedí hasta 500 y la respuesta fue sí. Luego pregunté 600 y él dijo no sé por qué estaba siendo molesto. Durante los siguientes aproximadamente 4 años pensé que estábamos al borde de 600. Como, cheque de pago por cheque de pago, podríamos tener $600 en el banco. Cada vez que escuchaba algo que costaba más que eso, pensaba, eso es más de lo que toda mi familia. Mierda santa. Cuando tenía como 6 años, decidí averiguar cuánto dinero teníamos. Le pregunté a mi papá si teníamos $100 y dijo que sí. Seguí preguntando y siempre decía que sí, hasta que llegué a 600. Entonces, me dijo que no sabía. Pasé los siguientes 4 años pensando que éramos pobres, siempre pensando que no teníamos más de $600. Cada vez que escuchaba de algo caro, pensaba que era demasiado para nosotros. Mi madre creció sin la suya porque su madre murió cuando solo tenía 4 años. A menudo visitamos su tío materno. Recuerdo haberle preguntado a mi madre cuando era pequeña si mi abuela tenía otros hermanos, ya que solo lo sabía un tío. Ella dijo que no. De todos modos, 20 años después, esta anciana llama a nuestra puerta y me dice que es la tía de mi madre. Y dije, mi madre no tiene tías, solo tíos en ambos lados. Y cerró la puerta a su cara. Luego, otro golpe en la puerta, ya estoy molesto abriendo la puerta nuevamente. Solo esta vez mi tío estaba al lado de esa anciana. Resulta que mi madre a menudo no escuchaba realmente cuando le pregunté cosas, y de hecho tenía 3 tías en el lado de la familia de su madre. Es curioso cómo a veces no escuchamos bien la información. Recuerdo cuando un amigo me contó que había descubierto un pariente lejano en una reunión familiar. Nadie sabía de él, pero al final resultó ser de verdad. Me parece que a veces la familia tiene más secretos de los que imaginamos. Pero bueno, lo importante es aprender a preguntar y escuchar mejor. La vida siempre te sorprende. Estaba aterrorizado por el monstruo debajo de la cama barra diagonal en mi armario cuando era niño. Así que en desesperación una noche mi madre tomó una de las varitas de juguete de mi caja de vestir y dijo que era un detector de monstruos y que sería muy fuerte si encontrara una. Me ayudó a dormir cuando lo dio la vuelta y no pitió, pero tuve un temor genuino a los ruidos fuertes, alarmas de incendio en la escuela, hasta la escuela secundaria cara sudores fríos mi pobre madre cara llorando de la risa. Es curioso cómo los miedos de la infancia pueden ser tan intensos. Esa idea de usar un juguete como detector de monstruos suena simple, pero le dio a tu madre una forma de ayudarte a sentirte seguro. Es un buen ejemplo de cómo los padres inventan soluciones creativas en momentos difíciles. Es triste pensar en cómo esos ruidos fuertes podían seguirte durante tanto tiempo. Al final, esos recuerdos se quedan, aunque parezcan tontos ahora. No mis padres tanto como mis hermanos Bomer, la universidad es una pérdida de tiempo y dinero. Solo estás cargando a la familia al no salir y conseguir un trabajo justo después de la escuela secundaria. Mis padres no me desanimaron de ir, pero tampoco estaban entusiasmados o solidarios al respecto. Fui de todos modos. A veces la presión de la familia puede ser pesada. Mis amigos también solían decir que la universidad no valía la pena, y pensé que iba a decepcionarlos si tomaba otro camino. Pero decidí seguir lo que quería. Al final, aprendí que lo importante es hacer lo que te hace feliz, no lo que otros piensan. A veces, hay que arriesgarse para encontrar tu propio camino. Que la gente se aceptará más cuando sea mayor. Tengo 30 años, así que no he visto que suceda. En su defensa, yo era el niño extraño, y estaban tratando de hacerme sentir mejor por ser intimidado en la escuela. Ojalá hubiera ido con algunas personas apestan y no necesitas que te gusten o te acepten. Es un poco triste darse cuenta de que a pesar de crecer, las cosas no han cambiado mucho. A veces, la gente no aprende a ser más tolerante. A mí también me hubiera gustado que me dijeran que no todos tienen que aceptar. Esa lección puede ser liberadora, y las personas seguirán siendo como son, sin importar la edad. Al final, lo más importante es cómo uno se siente consigo mismo. Tuvimos algunos perros creciendo. El favorito de mi papá era un Boston Terrier llamado Buster. Era un chico tan bueno. Cuando mis padres se separaron, mi papá no pudo tomar Buster ni ninguna mascota. Se quedaron con nosotros.
Era una división tóxica, y mi madre odiaba todo sobre mi padre, incluido su perro. Tuvimos todos los perros, y ella decidió regalar a Buster. Era una buena familia, pero el perro regresó. 2 veces, tal vez más. Cuando lo pienso ahora, me rompe el corazón. Bueno, no sé si la familia decidió dejar de intentarlo o qué ocurrió, pero un día se fue nuevamente. Ella me dijo que un productor de Hollywood lo vio un día y quería llevarlo a Hollywood para estar en comerciales. Descubrí más tarde que lo hizo dormir. Es triste pensar en lo que pasó con Buster. Crecí con esos perros y entiendo lo conectados que estábamos. Mi amigo tuvo una situación similar con su gato. Al final, no pudo quedarse con él, y el gato también terminó en otro hogar. Fue duro para todos. Perder esa conexión nunca es fácil, especialmente cuando la decide alguien más. Es una realidad fría que nos enseña a apreciar más a nuestras mascotas. Dejé deportes mi último año de secundaria. Disfruté de los deportes cuando era niño, y ahora como adulto, pero no era tan bueno, era solo grande. Preferí conseguir un trabajo y ahorrar dinero para un automóvil. Mi papá, un exdeportista de la ciudad pequeña, lanzó una sisee absoluta y dijo que estaría desempleado si no practicaran deportes, que me faltaría una parte clave de mi currículum como adulto, y que si la gente viera que no practicaba deportes en mi último año, lanzarían mi currículum en la basura. De hecho, me arruinó un poco y mi relación con mi papá se sintió diferente ese año. Sí. Tengo 34 años y ahora soy director de ingeniería de software en una empresa de TI. Creo que lo hice bien. Ni una sola persona me ha preguntado sobre mis elogios deportivos de secundaria. Ahora me llevo bien con mi papá, pero de vez en cuando es divertido mencionar. Me aseguro de hacerle saber cuando recibo currículums que incluyen si alguien prestó o no deportes en la escuela secundaria. Es interesante cómo a veces las expectativas de los padres pueden afectar nuestra elección. Para mí, también fue un dilema. Recuerdo que dejé de practicar un deporte justo en mi último año y algunos amigos se sorprendieron. Luego me enfoqué en mis estudios y eso me llevó a donde estoy ahora. A veces, es mejor seguir tu propio camino. La relación con los padres puede cambiar, pero al final lo importante es lo que haces. Mi madre me dijo que era ilegal cambiar para cambiar de carril en los puentes porque odia los puentes. Le creí hasta que tuve como 28. Había 3 verdades en la vida: la muerte, los impuestos y es ilegal cambiar de carril en un puente. Imaginé mi sorpresa cuando supe que todo era mentira. Upshot es que cada vez que veo un puente alto, pensaré en mi madre. En el noroeste del Pacífico, cambiar de carril en un puente puede ser sancionado con una multa. Se considera que, si las condiciones son adecuadas y el pavimento está mojado o helado, es posible que los neumáticos pierdan tracción en las rejillas y provocan un deslizamiento. Por esta razón, es recomendable mantener la estabilidad y la seguridad al conducir sobre estas estructuras. No me dijeron ninguna mentira blanca que recuerdo, pero a mis hijos estarán enojados cuando aprendan a las madres y los padres no pueden ver que las orejas de los niños se pongan rojos cuando mienten. Mis hijos se cubren sus oídos, de manera obvia o más discreta ahora, ya que el mayor es 10, cuando mienten para que no los vemos enrojecer. Es curioso cómo los niños desarrollan sus propios trucos. Mi amigo tenía un hermano que hacía algo parecido. Cuando mentía, se cubría la boca pensando que así nadie se daría cuenta. Al final, era obvio cuando lo hacía. Es gracioso ver cómo intentan ocultar cosas que son tan evidentes. La infancia está llena de momentos así, donde piensan que son más astutos de lo que realmente son. En Alemania está el libro Struwwelpeter. Nuestros padres y abuelos nos lo leen cuando teníamos 4 o 5 y 6. Teníamos la versión original sin censura. El Daumenlutscher le puso el pulgar en la boca hasta que fue advertido de que el sastre vendría y lo cortaría. Continuó y el sastre vino con una gran tijera y la cortó. Así es como mi hermana pequeña dejó de chupar su pulgar. El Hansbuch in die Luft siempre observaba a los pájaros en el cielo mientras caminaba hasta que se cayó de un acantilado y murió. Así es como dejé de comenzar en el cielo, me encantó hacer esto como un niño pequeño. Luego estaba este niño que jugó con fuego y se quemó en una pila de cenizas. Estaba aterrorizado de los palitos de partidos hasta que quizás tenía 9 o 10 años. El Psuppenkasper negó haber comido su sopa hasta que murió de hambre. Así es como mi abuela siempre me hacía comer incluso si ya no tenía hambre. Así es como puse gordo cuando era niño, que fue entonces mi culpa. Jaja. En general, le doy un 8 décimos. Bastante efectivo. Esto fue a principios de los 90 en la Alemania oriental post-soviética, por cierto. La verdad es que eso de Struwwelpeter suena bastante intenso.
Yo también recuerdo cosas de la infancia que nos marcaron. Tenía un amigo que se tragó un chicle y le decían que se quedaría pegado en su estómago por 7 años. Nunca más volvimos a masticar chicle cerca de él. Es curioso cómo esas historias nos impactan. Al final, todos tenemos anécdotas que nos enseñaron y nos hicieron quienes somos. En una caminata, mi papá me dijo una vez si me cayera un oso iba a arrebatarme y nadie en el grupo vería que sucediera. Parecía aplicar también lo que mi padre dijo a Peligro Extraño, así que cada vez que mi familia estaba fuera, siempre me aseguraba de que estuviera en el frente si me pudieran ver. Lo curioso fue que mis padres comenzaron a irritarse conmigo corriendo frente a ellos todo el tiempo y me dijeron que me detuviera, pero por supuesto que no lo hice porque sabía que estarían tristes si me arrebataron un oso o un extraño. Es curioso cómo esas cosas se quedan grabadas en la mente. Mi papá también tenía sus propias historias sobre osos, siempre decía que tenías que estar alerta. Así que en cada excursión yo mantenía mi distancia, pero siempre adelante. Al final, mis padres se cansaron de que los dejara atrás. Pero era más fuerte mi miedo a caer en manos de un extraño o un oso que su paciencia. Al final, la seguridad se convirtió en mi prioridad. Mi papá era una locura deportiva y cuando necesitaría algo, o ser un niño molesto, señalaría el juego de fútbol en la televisión y diría: ¿ves cómo dice que quedan 3 minutos en el juego? Puedo ayudarte en 3 minutos. Esos fueron los 3 minutos más largos de mi vida en ese momento. Realmente arruinó mi concepto de tiempo durante años. Me pasa algo similar con mi hermano. Siempre que le pedía que me ayudara con algo, él decía: solo dame un segundo, estoy viendo esto. Un segundo se sentía como una eternidad. He llegado a pensar que el tiempo para él era diferente. Es curioso cómo esas cosas de la infancia afectan nuestra percepción del tiempo hasta el día de hoy. Cuando mis mascotas murieron, se fueron a vivir en Winter Hat, era un libro que teníamos y mi madre fue con él. Literalmente creía que, a medida que cada una de mis mascotas desaparecía a lo largo de los años, se iban a vivir juntos en una pequeña cabaña en el bosque. Era demasiado viejo cuando me di cuenta de lo que realmente significaba y terminé llorando a cada mascota que tuve hasta ese momento, todo en un momento. También me hizo preguntarme qué otras cosas me dijeron mis padres a lo largo de los años que creía que era solo una mierda completa. Es curioso cómo algo tan simple como un libro puede marcarte. Recuerdo que también creía en esas cosas de niño. Mi perro desapareció y pensé que estaba en un lugar mejor. Pasaron muchos años hasta que entendí la verdad. Fue un golpe darte cuenta de que todo lo que creías era solo una forma de los adultos de manejar la vida. Y sí, te hace cuestionar otras historias que te contaron. Nos fuimos de vacaciones y cuando regresamos, todas mis botellas habían sido robadas. Ninguno en la nevera, ninguno en el gabinete, todo se fue. Sin embargo, todo lo demás estaba bien, solo una persona al azar que entró para tomar mis botellas. Pero está bien, tuviste que dejar de usarlos pronto de todos modos. Estaba convencido de que los ladrones volverían. Tal vez todavía estaban en la casa y vivían en nuestro ático. 35 años después, aún aterrorizado por la invasión de la casa. Eso de las botellas es raro. Como alguien solo se lleva eso. Y pensar que podrían haber estado en la casa todo este tiempo. Es lógico que te quedaras con esa sensación de miedo. A veces esos momentos te marcan más de lo que crees. Aunque ya pasaron años, ese tipo de experiencias pueden dejar huella. Es como si una parte de tu hogar ya no se sintiera segura. Esto es algo que le hice a mi hijo cuando tenía alrededor de 3 a 7 y todavía me siento terrible. Le dije que las manchas de petróleo en la calle eran de niños pequeños que no tenían las manos de su madre al cruzar la calle barra diagonal, no se veían en ambos sentidos. Estaba bromeando, pero él es muy inteligente y toma las cosas literalmente. Solo lo mencioné un par de veces, pero él también es demasiado cauteloso. Resulta que pensó que estaba diciendo la verdad, que descubrimos cuando nos mudamos a un vecindario sin aceras, así que caminamos por la carretera a lo largo de la calle, y cuando un automóvil pasaba por él se asustaría. Cara haciendo una mueca, cara sudores fríos. A veces, las bromas pueden salir mal. Recuerdo cuando un amigo le dijo a su hijo que las nubes eran gatos que se habían dormido. El niño se creyó todo y cada vez que llovía, pensaba que los gatos estaban llorando. Fue cómico, pero al final, su amigo tuvo que explicarle la verdad. Al final, ambos aprendieron algo sobre las historias que contamos y cómo a veces los niños las toman al pie de la letra. Obtuve un kit mágico cuando tenía 5 años. Mi mayor sueño era aprender magia.
Las instrucciones estaban en inglés, por lo que mi muy joven madre hizo lo que cualquier persona en sus 20 años haría para manejar algo que se convertiría en una tarea. Ella mintió y dijo, o eres un mago o no lo eres. Si fueras uno, podrías hacer esto. Siendo un niño gentil y confiable, dicté mi sueño. Anhelaba la magia todos los días. Luego, en algún momento de mi adolescencia, había internalizado que era realmente imposible para alguien como yo, y sobre todo me sentí mal pensando en ello. Cuando tenía 24 años, vi a un amigo de la familia hacer algo de magia y le pregunté al respecto. Me ayudó a encontrar un buen proveedor, y compré toneladas de libros y DVD. Ahora he sido un mago durante casi 15 años. He trabajado como a tiempo completo de vez en cuando, diseñé cursos y gané una pequeña competencia. Pero siempre sigo pensando en lo diferente que hubiera sido si me hubieran dado una oportunidad mientras era más joven. Es curioso cómo a veces un simple comentario puede afectar tanto lo que hacemos. Cuando éramos niños, nuestro enfoque sobre las cosas era más puro. Yo también tuve sueños que perdí por cosas así. Pero ver a alguien más hacer magia y reencontrar esa pasión es genial. Lo importante es que has logrado tanto ahora, a veces hay que retomar esos sueños perdidos. El viaje cuenta. Amigo, que pasó de Go, Sweet Family Tribute al thriller psicológico completo muy rápido. Honestamente, es salvaje como cosas así parecen crecer normales hasta que aprendas la historia de fondo completa. Te hace ver a tus padres bajo una luz completamente nueva. Accesorios a tu papá para funcionar un poco normalmente después de todo eso. Es curioso cómo la vida a veces presenta sorpresas. Conocí a un amigo que tenía una historia familiar similar. Al principio, parecía tener una familia perfecta, pero con el tiempo, nos enteramos de secretos oscuros. Descubrir la verdad cambió nuestra percepción de todo. A veces, la normalidad es solo una fachada. Su capacidad para seguir adelante es admirable, pero también refleja lo compleja que puede ser la vida detrás de las apariencias. Dios mío, tuve la reacción total opuesta al señor Yuk. Me cautivó como un niño pequeño por cualquier razón y a menudo abría los gabinetes debajo del fregadero para pasar el rato con él. Nunca toqué los productos químicos ni nada. Me senté allí y miré todas las pegatinas que mi madre puso en los suministros de limpieza jajaja. Había muchos adhesivos de Mr. Yuk en casa, así que tuvimos la oportunidad de jugarlos y pegarlos en nuestras cosas. Fue una actividad muy divertida y llena de risas. Aparentemente, mi abuela le dijo a su hija, mi tía, no comas pasteles de crema, te enfermarán, en algún momento, por lo que mi tía nunca las tocó hasta algún momento más tarde. IRC que rechazó uno de otra persona y citó lo que su madre le había dicho. Nuevamente, IRC fue cuando se dio cuenta de que podría no haber sido correcta y probado uno. Nunca descubrimos por qué demonios la abuela dijo eso. Me pregunto si lo que escuchó la tía fue un comentario que decía si comes postre después de haber comido, te sentirás mal y que ella interpretó como siempre que comes pastel de crema, te enfermarás. ¿Eres alemán por casualidad? Morir ahogándose en salchichas se describe como Wollustod, aunque nunca se confirmó científicamente que esto incluso existe. No pude encontrar una traducción, y la página de Wikipedia solo existe en alemán. Así que parece que tu papá estaba realmente preocupado y no solo se metía contigo. Tengo algunas raíces alemanas, y siempre me recordaban que debía comer despacio al disfrutar de salchichas, asegurándome de masticar bien cada bocado. En esa familia, pensaban que las salchichas podían ser peligrosas si no se masticaban adecuadamente. Eventualmente, esa regla de masticar con cuidado se aplicó a todos los alimentos sólidos después de que alguien casi se atragantara con espaguetis. No fue tan impresionante como parece, ya que solo había 1 año y medio de diferencia entre nosotros. El mío dijo algo similar, pero lo llevó un paso más allá y dijo que tenía cámaras ocultas en toda la casa y sabía todo lo que hacía. Millennial aquí, por lo que no estaba totalmente fuera de discusión que podía tener pequeñas cámaras espías. Me hizo increíblemente paranoico y realmente bueno y encontró cosas ocultas porque apuestas a tu trasero. Busqué todo y nunca encontré una sola cámara. Cuando vivía con mi madre, ella decidió colocar un dispositivo de vigilancia en mi habitación, incluso siendo ya adulta. Además, solía revisar mis diarios y desordenar mi espacio para hallarlos. Por eso, decidí esconder un diario falso, que era un poco fácil de encontrar, pero mantuve los demás en un lugar secreto en el garaje. Aunque ella ahora niega haber leído mis escritos, en el pasado solía confrontarme de manera muy enérgica sobre lo que había escrito. Mi abuelo fue un gran narrador, y mi tío, uno de sus hijos, era increíblemente crédulo.
Fue al jardín de infantes y le dijo a todos sus compañeros de clase que su padre era un pirata, a la Piratas del Caribe, e incluso se metió en el patio de recreo sobre él. Llevó algunas conferencias incómodas de maestros de padres. Para que conste, no era un pirata. Trabajó en un trabajo de escritorio en la Fuerza Aérea, muy no pirata. Es curioso cómo a veces los niños se creen todo. Mi amigo, cuando era pequeño, también decía que su papá era un astronauta. A veces llevaba un casco de papel aluminio y contaba historias de viajes a la luna. Los demás niños lo creían y siempre lo miraban con admiración. Al final, su papá solo trabajaba en una tienda, pero esos sueños de niño son lo que hace la vida divertida. Oh, Dios mío, lamento mucho que me haya reído de esto, pero eso es tan loco. ¿Llamar a la policía para informar platos sucios? Por otro lado, mi padre era un policía, y con 3 hermanos, nos amenazaron continuamente con tener que bajar a la estación y tomar una prueba de detector de mentiras para descubrir quién debería haber fisionado con lo que sea. ¿Nadie va a confiar en derramar el pop en el garaje? Supongo que nos dirigimos a la estación, y, por supuesto, alguien confesaría de inmediato porque el castigo iba a ser mucho peor después si el detector de mentiras nos atrapara. Realmente no es un mal recuerdo, fue bastante efectivo, realmente, no puedo culparlos. Recuerdo que con mis hermanos también teníamos momentos así. Nuestro padre siempre estaba en modo detective, tratando de descubrir quién había hecho qué. La vez que se derramó un refresco en la sala, todos nos mirábamos nerviosos. Al final, alguien confesó solo para evitar un castigo mayor. A veces nos reíamos de lo ridículo que era, pero funcionaba. Esa presión de confesar se volvía parte de nuestra rutina familiar. Nuestro dentista familiar permitió que mi madre volviera a la habitación conmigo, pero ella dijo que tenía que ir a buscar una revista e irse. Tengo una fobia masiva de dentistas, pero siempre me he quedado en la habitación con mis hijos cuando están haciendo un trabajo dental. No creo que mis hijos sepan lo difícil que es para mí estar allí para ellos, pero nunca estaría allí para ellos. Es interesante cómo a veces nos enfrentamos a nuestros miedos por amor a nuestros hijos. La situación con el dentista muestra cómo, a pesar de nuestros temores, estamos dispuestos a ser fuertes. La relación familiar y el apoyo mutuo son importantes y estar presente en momentos difíciles puede hacer la diferencia. Es un acto de valentía que muchos padres sienten, incluso sin que los niños se den cuenta. Mi papá solía decir, la suerte es lo que sucede cuando la preparación cumple con la oportunidad. Siempre he encontrado eso mucho más significativo que el dicho, las cosas buenas vienen a quienes esperan. Esa frase alienta pasivamente a esperar que suceda algo bueno, mientras que la versión de mi padre enfatiza la importancia de ser proactivo y prepararse para que esté listo, para aprovechar las oportunidades si surgen y cuando surgen. Me parece interesante cómo tu papá diferencia entre esperar y prepararse. En la vida, realmente no podemos quedarnos de brazos cruzados. La idea de estar listo para aprovechar las oportunidades es valiosa. Me recuerda a momentos en los que uno puede perder una buena chance solo por no haber hecho la tarea. Es un buen recordatorio de que el esfuerzo también cuenta. Las minas no son tan malas, pero a mis padres no les gustaba la televisión en su mayor parte. Se nos permitió mirar, pero teníamos muchos límites por cuánto y qué podíamos ver. Ahora he pasado los últimos 14 años trabajando en la televisión. Jaja los mostró. JK han apoyado mucho mi carrera y vinieron a mi Alemi cuando me nominaron. Pero el llamado al fruto prohibido de la infancia es real. Es un poco irónico, ¿no? Crecer con esas restricciones y ahora trabajar en la tele. Al final, tus padres han sido un buen apoyo, lo cual ayuda. La vida a veces da giros inesperados y parece que tú has tomado el rumbo correcto. La nostalgia de lo prohibido siempre está ahí, pero aprendiste a apreciarlo. A veces, esas reglas solo hacen que lo quieras más. ¿Alguna vez explicó algo que le hizo creer eso? Mi hijo ha tenido algunas reacciones bastante severas a la leche que no fueron mortales, pero justificó algunos viajes al consultorio de los médicos varias veces, así que trato de mantenerlo al mínimo con él o solo obtener el 1% u otros tipos de leche. Le encanta la leche, cuanto mayor se ha vuelto más manejable. Sufro de alergias estacionales, especialmente por el polen y otros alérgenos. Sin embargo, alguien cercano a mí consideraba que era una exageración. Al final, esta persona se propuso convencer al médico de que se tomara en serio la situación. Y esa es la clave de ella. Estoy orgulloso de ti por reconocerlo. Puede ser difícil identificar que no se trata de lo que dijiste o quisiste, sino que se trata de cómo la otra persona escuchó y sintió al respecto.
Le dije a mi esposa hoy, el lavavajillas sigue lleno porque un cuarto de estos platos deben lavarse a mano debido a su último lavavajillas. Que se secan los trozos de comida, ella escuchó a pesar de que ella, está haciendo los platos al día. Puedo hacerlo mejor. Una discusión rápida de nuestros sentimientos y una disculpa y tenemos razón como lluvia. Es curioso cómo la comunicación puede volverse confusa. Una vez le dije a un amigo que me molestaba su forma de manejar las cosas. Él lo interpretó como si no apreciara lo que hacía. Al final, nos sentamos a hablar y nos dimos cuenta de que solo había malentendidos. A veces, un poco de claridad cambia todo. Es bueno poder resolver esos problemas. Mis padres me dijeron que el chicle tragado se enredaría en mis intestinos y, finalmente, causaría la muerte. Realmente pensé que iba a morir cuando accidentalmente tragué uno. Me despedí de todos mis peluches y juguetes. No les dije a mis padres porque pensé que me castigaban por comer chicle, y simplemente, esperaba la muerte. Después de meses de pura ansiedad, finalmente me di cuenta de que probablemente era una mentira. Es curioso cómo nos asustamos por cosas sin sentido de pequeños. Recuerdo que una vez pensé que un chicle me iba a causar problemas. No le conté a nadie, simplemente me quedé esperando a que pasara algo. Al final, resultó ser solo una historia inventada. Esos miedos infantiles pueden ser intensos, pero al crecer se ven diferentes. Es gracioso cómo nos preocupamos por lo que, en realidad, no era para tanto. También tenía un Boston Terrier llamado Buster. En un reverso del aviso, Buster se puso a mi madre una vez y ella se puso nerviosa porque él estaba cerca de mí. Nos dijeron que iba a ir a vivir a una granja y que tenía muchos amigos animales. Creí eso, pero luego envejecí y estaba como wow, lo dejaron y no nos lo dijeron. Pero llamé a mi madre de esta manera más tarde y ella dijo que no fue a vivir con, amigo de la familia, en su granja, pero vivió más de una hora de nosotros, así que nunca tuvimos la oportunidad de volver a verlo. No estoy seguro de cómo falleció, pero espero que haya disfrutado su tiempo allí. Lamento su Buster, los perros son tan preciosos y es desgarrador cuando se van. Tuve un perro que también se llamaba Buster. Era un buen compañero, hasta que un día se puso nervioso y le mordió a mi mamá. Nos dijeron que lo llevaron a una granja donde tendría amigos. Creí eso por años. Cuando crecí, me di cuenta de que tal vez no era cierto. Hablé con mi mamá y me dijo que realmente vivía con un amigo, pero nunca lo volvimos a ver. Espero que haya estado bien en su nuevo hogar. Tengo algunas raíces alemanas, y mi nana siempre me dijo que me tomara mi tiempo al comer perros calientes / salchichas, y que me asegurara de masticar cada bocado. Su lado de la familia realmente pensaba que las salchichas eran peligros de asfixia a menos que prácticamente puré. Finalmente, la regla de Vítores exhaustiva se expandió a todos los alimentos sólidos después de que mi tío casi se ahogó en espagueti. No es tan impresionante / impactante como parece, solo es 1 año y medio mayor que yo y ambos teníamos alrededor de 6 a 8 años. La abuela siempre decía que había que comer despacio, especialmente con las salchichas. Su familia estaba convencida de que eran un peligro. Después de que mi tío casi se atraganta con espaguetis, la regla de masticar bien se aplicó a todas las comidas sólidas. No era nada impresionante, solo éramos unos niños. A veces, esas precauciones se quedan grabadas en la mente. Todavía no estoy claro si es mentira o no TBH. Pero definitivamente he corrido sobre el cable antes y todo lo que sucedió fue que necesitaba arrancar el cordón. Estoy seguro de que hacerlo continuamente dañaría el cordón y tal vez potencialmente causaría un problema, pero me parece que mis padres podrían haber sobrevendido el peligro. Francamente, mis padres son chasquidos. Estoy seguro de que simplemente no querían que el vacío se arriesgue a dañarse. Pero sí, mi respuesta al chupar el cordón se sintió dramático en ese momento. Fue un monstruo seguido de molestia que no pasó nada malo, pero aún así me preocupa por alguna razón. Eso me recuerda a una vez en la que mi amigo casi se vuelve loco por un cable de extensión. Lo enchufó y accidentalmente lo tiró. Se asustó pensando que iba a causar un cortocircuito. Al final, solo tuvo que volver a enchufarlo y todo funcionó bien. Lo gracioso es que se preocupó mucho por algo que realmente no era un gran problema. A veces, la gente reacciona de forma desmedida a cosas simples. Dios mío. ¿WTF? ¿Mi hermana pequeña tuvo un tiempo en el que tenía 3 años? Donde se metía las cosas en la nariz. Como mierda de mermelada allí. Finalmente nos dimos cuenta de que su rostro olía realmente mal. Como la muerte, mala. Fui al médico, sacaron toneladas de comida podrida. Etcétera, dejó de hacerlo desde entonces.
Ella parece normal ahora a las 15 LOL. A la edad de aproximadamente 3 años, ocurrió un incidente peculiar. Se introdujo un trozo de zanahoria congelada, cortado en cubos, en una fosa nasal. Durante un tiempo, permaneció allí. Finalmente, unos días después, se visitó al médico cuando los padres descubrieron lo que había sucedido. Esto me recordó un momento en el que me desperté mucho antes que mi amigo en su casa cuando tenía 12 años. No pude ir y hacer nada debido al diseño, siendo tan pequeño, y la persona se estrelló permanentemente en el sofá. Entonces, lo único que encontré fue un libro que comencé a leer y tenía casos médicos de pica. Realmente una mierda realmente salvaje y me sentí terrible por los padres. No podían dejar que estos niños salieran de su mira porque comenzarían a comer las peores cosas imaginables. Fue un viaje salvaje. Nunca volví a leer el libro y lo olvidé un poco hasta ahora. Me acuerdo de una vez que también me desperté antes que un amigo en su casa. Era un lugar pequeño y no sabía qué hacer. Al final, encontré un viejo libro y empecé a leerlo. Hablaba de casos extraños de pica. Me sorprendió saber lo que algunos niños comían. Era inquietante pensar en lo que debían pasar sus padres. No volví a leer el libro, lo olvidé hasta ahora. Dios mío, durante Navidad, mi abuelo estaba disminuyendo mentalmente bastante rápido. Mi perro tenía un palo de matón y seguía comentando que nunca había visto a un perro preocuparse tanto por un palo. ¿Qué pasa con el palo que le gusta tanto? Todos nos reíamos tan duro tratando de explicar que no era un palo de madera, sino parte de un toro. También este lado de la familia no es uno que discuta esas partes del cuerpo, por lo que estábamos tratando de ser respetuosos con nuestras palabras. Me acuerdo de una vez que mi abuelo, también bastante mayor, empezó a confundir cosas. Tenía un gato que pensaba que era un perro. Siempre decía lo extraño que era que un gato ladrara. Nos reíamos mucho tratando de explicarle que simplemente no ladraba. Era como si un mundo nuevo se abriera para él, pero al mismo tiempo era un recordatorio de lo rápido que pasan los años. Como padre, que ama a sus hijos más que la vida misma, puedo decir con seguridad que probablemente había un poco de verdad. Y eso está bien, los padres necesitan algo de tiempo fuera, estoy hablando horas, aquí, no días o lo que sea, de vez en cuando, solo para su propia salud mental. Dicho esto, nunca diría algo así a mi hijo, porque una cosa que nunca haces es culparlos por su existencia, y o las luchas que tienes como padre a veces. Es cierto que ser padre es un reto. A veces necesitas un tiempo a solas para recargar energías. Pero, como dices, nunca debería decirle al niño que es culpa suya. La relación es importante y siempre hay que cuidar los sentimientos. Tener un espacio es necesario, pero hay que equilibrar. Es una parte del crecimiento personal y la crianza. Estoy completamente de acuerdo en que comer en exceso no es saludable. Pero esto también vino junto con mis padres haciendo comentarios sobre mi cuerpo, como estás empacando un poco de peso allí, y no necesitas otra porción de comida. La verdad era que siempre era delgada. A veces ganaba unas pocas libras antes de un crecimiento. En el otro extremo, estaba aterrorizado de engordar y dejé de comer mucho y luego amenazaron con ponerme en un hospital y forzar un tubo de alimentación en mi garganta. Realmente no pude ganar aquí. Es complicado lidiar con la influencia de los padres sobre la imagen corporal. A veces, lo que dicen tiene un impacto fuerte en la percepción de uno mismo. En mi caso, me pasó algo similar donde se me hacía sentir inseguro. Intenté ajustarme a sus expectativas, pero al final, la salud mental se volvió más importante que cualquier peso. Fue todo un proceso para aceptar que cada cuerpo es diferente. La piscina no estaba súper ocupada, porque era 46,5 grados atrás cuando era niño. La cantidad de niños en la piscina local aumentó a medida que aumentaba la temperatura. A 46,5 C, casi cualquier persona en la ciudad que tenía el dinero para entrar en la piscina estaba en la piscina. Aquellos que no tenían el dinero probablemente estaban nadando en el embarcadero o en el área de la playa del río. Recuerdo cuando hacía tanto calor. Todos los que podían se metían a la piscina, era un hervidero de gente. La diversión se multiplicaba si llevabas amigos. Pero también estaban los que no podían pagar y se iban al río. Siempre había algo de vida, sin importar el lugar. Las altas temperaturas unían a la gente, al final se trataba de refrescarse. Todo era simple y relajado. Sí, apuesto a que esto probablemente fue todo. Cuando era un niño muy pequeño, mi madre dijo algo como, no toques las botellas de lejía o amoníaco debajo del fregadero de la cocina, podrían lastimarte. Lo cual es cierto, pero
pero durante años cuando traía comestibles del auto, tenía miedo incluso de tocar o recoger las botellas, jajaja. La imaginación de los niños puede funcionar salvaje. Es curioso cómo los niños interpretan las cosas. Recuerdo que de pequeño, mis padres me dijeron que no tocara ciertos productos de limpieza, y me quedé pensando en lo peligrosos que podían ser. Así que cada vez que ayudaba a llevar las compras, evitaba esas botellas como si fueran bombas. Al final, solo era un aviso, pero para mí era toda una aventura mental. La mente de un niño a veces hace cosas raras. Estaba a punto de decir que nunca antes había escuchado las uñas en la historia del vientre, pero la historia de las uñas es una revista, mientras que la historia del cabello es realmente cierta. La única parte inventada de la historia del cabello es que aparentemente el 80% de todos los padres conocían personalmente / conocen a alguien a lo que sucedió. Lo mismo ocurre con el niño inclinado hacia atrás en su silla, y luego caída hacia atrás y se rompió la cabeza / cuello en el escritorio detrás de él. La historia de LMAO. Incluso mis hermanas le dijeron eso a mi sobrino y ella absolutamente no conoce a nadie que se haya herido de esa manera, pero aún podría suceder cara llorando de la risa. No conozco a nadie que consuma cabello, pero mi perro solía ingerir accidentalmente mi pelo largo en ocasiones. La pobre mascota terminaba con un pedazo colgando cuando pasaba por su sistema digestivo, y no le agradaba que nos acercáramos para ayudarla. Ahora tengo un pequeño en casa y temo que le ocurra algo similar. Una vez tragué accidentalmente un cabello muy largo mientras comía queso en mi cama. Fue uno de los sentimientos más groseros que he tenido y todavía recuerdo lo asaltado que estaba. Podía sentir cómo me deslizó por mi garganta y no pude hacer nada al respecto. No puedo entender que la gente haga eso voluntario. Cara con náuseas, espero que me haya dejado el estómago. Vaya, esto me ha recordado una experiencia de la escuela primaria en la que me di cuenta de que había un cabello en mi boca, solo después de que media parte había bajado por mi garganta. Fue una sensación muy extraña cuando logré sacarlo y volver a tenerlo fuera. Perdón por tu pérdida, pero también, eso es hilarantemente salvaje como ella solo conocía esa mierda. No puedo evitar nada de algunas personas, supongo. Mis padres ni siquiera sabían que había perdido mi virginidad a los 19 años hasta que la mencioné a años y años después. Mi madre dijo que había sentido lástima por mí porque era virgen a los 30 años y pensé, oh, claro, ustedes nunca lo supo. Mierda, traje a alguien una vez mientras estaban dormidos. Mi madre es del tipo que está convencida de que me conoce muy bien, pero todavía la ciego rutinariamente. Mi madre, sin duda, carecía de esa percepción. Intentó darme una charla importante aproximadamente 3 meses después de que tuve mi primera experiencia. Era evidente que no imaginaba que ya contaba con conocimientos directos sobre el tema. ¿Puedes recordar alguna razón por la que hiciste eso? Como niño pequeño, de alguna manera tengo en mis manos en este brazalete con cuentas de vidrio súper finas. Se rompió y las cuentas fueron a todas partes en la habitación de los niños. Cada vez que encontraba una de esas pequeñas cuentas, lo ponía en mi boca y finalmente lo tragaría, porque me gustaba la pequeña sensación de pellets y cómo me sentía en la garganta. Nunca querría hacer eso en estos días de CC, pero incluso ahora puedo recordar la sensación y el bebé en mi cerebro es como Gavid. Emoticono cara sonriente. Es curioso cómo de niño uno actúa sin pensar. Recuerdo haber hecho algo similar con cosas pequeñas, como canicas o juguetes. No tenía idea de los riesgos, solo me llamaban la atención. Ahora que lo pienso, esos momentos reflejan nuestra curiosidad natural. Con el tiempo aprendemos a dejar esas cosas y solo quedan recuerdos de esa diversión inocente. Pero sí, la sensación era extrañamente satisfactoria. No conozco a ningún humano que comiera el cabello, pero a veces mi perro se comía accidentalmente el pelo largo. La pobre niña tendría una caca completamente colgando de su trasero por un cabello cuando se abrió paso a través de su sistema digestivo, y no le gustaba que nos acercamos a su trasero para ayudar. Ahora tengo un bebé y vivo con temor de que se vuelva colgante. Esa situación es bastante curiosa. Recuerdo que mi perro también se metía cosas raras a la boca. Un día, encontró una bolsa de plástico y se la tragó. Fue un momento estresante. Al final, todo salió bien, pero siempre hay que tener cuidado con lo que hacen. Con un bebé en casa, la preocupación es doble. Es un desafío mantener todo en orden y seguro. Eso es ridículo, lamento que hayas tenido que perderse la leche. A todos nos encanta la leche, por eso hago todo lo posible para encontrar alternativas seguras para mi hijo. Él es el último, así que fue una gran sorpresa y no como algunas de las otras personas de mi familia que son intolerantes a la lactosa.
Era exactamente lo contrario y el señor era horrible. Entiendo la situación. No hay nada peor que tener que lidiar con restricciones alimenticias, especialmente cuando se trata de algo tan básico como la leche. A veces, buscar alternativas puede ser un reto. Como en mi familia, también hemos tenido que experimentar con opciones diferentes para acomodar las necesidades de todos. Es complicado, pero al final, lo importante es encontrar lo que funcione mejor para cada uno. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.